Muy buen día y bendecido día para todos. Sí. Vamos a esperar a que los niños salgan un poquito. Sé que están bien contentas mamás con sus hijos. Sí. Seguro ya tuvieron algún detalle, las apapacharon. Ya les mandaron mensajes en los grupos. Algunas las festejaron ayer, hoy las van a seguir festejando. Sí. Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno que pueden disfrutar de cosas como esa, de las compañías de sus hijos, que incluso los maridos tengan detalles con ustedes. Qué bueno, qué bueno. ¿Sí? Sí, y por cierto, me adelanto, al final pensamos tener también un pequeño detalle con ustedes, mamás, entonces sean pacientes, vamos a tener una pequeña comidita, algo sencillo. Ya saben que a los hombres no se nos da tantas esas cosas, ¿verdad? Sí. De hecho, han de estar pensando, ¿y ahora con qué nos van a salir estos hombres, verdad? Es con muy buen corazón, es en gratitud a Dios, en gratitud a sus vidas, eh, con la mejor intención del mundo, que ustedes puedan ser consentidas un poco. Bien, pues permítanme hacer una oración para empezar, sí, porque por ahí es por donde vamos a empezar. Padre, muchas gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos ministras a través de la alabanza. Gracias, Señor, porque aunque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor, te has acercado a cada uno de los presentes y hoy nos permites estar aquí. Bendito Dios, Señor, que nuestra estancia en este espacio sea grata a ti, que podamos tener la atención, la concentración en tus palabras, Señor, y que puedan tener fruto en nuestras vidas. Que podamos aplicarlas, Señor, y que nos lleven a tener esa vida que tú esperas de cada uno de nosotros en gratitud al gran amor que tú nos has mostrado. En el nombre de Jesucristo, Señor, acompáñanos, quédate con nosotros y que todo sea hecho por ti, que tú tengas el control de todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento, vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a acordarnos de algunas cosas. Las dos veces que anteriormente me ha tocado estar con ustedes, la primera, pues ahorita va a ser muy fácil recordarlo porque en el último canto lo mencionábamos y también lo acabo de decir en la oración, ¿no? Pues aprendimos que ese verbo se hizo carne, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya tomando ese cuerpo, cuando empezó su ministerio, dijo esto, que el tiempo se había cumplido, que el reino de los cielos se había acercado, ¿sí? Y que por lo tanto se tenían que arrepentir y creer en el Evangelio y aplica para todos, ¿sí? Entendimos que Dios está por sobre todo, que nuestro Señor Jesucristo en este momento está por sobre todo, ¿sí? Que no es la misma circunstancia cuando estaba en la tierra en ese cuerpo, ¿sí? Que todo cambió, que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, que Él va a regresar, que toda rodilla se va a doblar ante Él, y que como su reino se ha acercado, Él reina en la vida de los creyentes, Él gobierna la vida de los creyentes, ¿sí? Eso lo aprendimos en la primera vez que me tocó compartir con ustedes. En la segunda vez, tal vez la tengan más presente, tiene menos tiempo. Hablamos de un personaje, Mateo el publicano, ese recaudador de impuestos, ¿sí? Despreciado, rechazado, odiado por todos, principalmente por lo de su familia, su familia se avergonzaba de él. Y a ese que era lo peorcito, como muchos de los de aquí nos pudimos identificar ese día, pudiste haber dicho yo soy Mateo, ¿sí? A ese Jesucristo lo llama con un propósito, es su discípulo de Jesucristo, es un apóstol de Jesucristo, termina escribiendo el primer libro del Nuevo Testamento, ¿sí? Y veíamos ese contraste de la parábola del fariseo y publicano, esa actitud tan diferente,
cuando el publicano tenía la humillación, la necesidad tan grande y estaba en esa condición de sentirse tan perdido que solo podía decirse propicio a mí, pecador. Recuerdo que les dijo, ojalá y nos aprendamos esa oración porque no sabemos si algún día la vamos a necesitar y poder decir con toda el alma, con nuestras entrañas, con nuestra mente, con todo nuestro ser y nuestro corazón, sé propicio a mí, pecador. Y pues nada buena la actitud del fariseo, ¿verdad? Jactándose, menospreciando al publicano. ¿Sí? Nos enfocamos mucho en Mateo, ¿sí? Por ese contraste que se tenía, y creo que quedó claro que la actitud correcta es la que tuvo Mateo y es la que tenemos que seguir. Por esta vez nos vamos a enfocar en el fariseo. Vamos a enfocarnos en el fariseo y vamos a andar alrededor de quiénes son los fariseos para entender otra verdad. Si se hubieran quedado los niños aquí un rato más, no sé qué pensarían de esto que voy a decir. Hoy vamos a ser vacunados. ¿Le tienen miedo a las inyecciones a algunos? Sí, algunos adultos también, Nada más ven la jeringa ahí y ya sufren y se estresan, ¿no? ¿Okay? De hecho, hombres muy grandes, fuertes, y cuando sacan la aguja para tomarles una muestra de sangre están sudando, ¿sí? Pues bueno, hoy nos vamos a vacunar todos los que estamos aquí. Nos vamos a vacunar con la palabra de Dios y vamos a aprender algo, ¿sí? Que está súper marcado en el Nuevo Testamento, más que claro en los evangelios, ¿sí? Y que nos lleva a que cuando encontremos esa circunstancia, eso que podríamos llamar el virus del que Jesús nos está advirtiendo ahí, nosotros con la palabra podamos contrarrestar el efecto de poder caer en tener esa misma situación en la que nos vamos a enfocar hoy. Enfocar hoy que sería, pues, terminar pareciéndonos más al fariseo que al publicano. ¿Bien? Ok. Pues ahora sí, y para variar, vamos a estar mucho en el libro de Mateo. ¿Sí? Creo que Mateo tuvo muy claro esto. Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 20. Mateo capítulo 5, del versículo 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vamos a estar mucho alrededor de la ley, porque esta es una característica en los fariseos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Cuáles mandamientos? Pues bueno, Jesús está en el contexto de estar dando el sermón del monte. ¿Sí? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Jesucristo aquí nos está diciendo que hay una razón por la cual nosotros nos podemos quedar fuera del reino de los cielos, y es esta: que nuestra justicia no sea mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Sí? Pensemos un poco en esa palabra justicia, ¿sí? Pensemos en lo que puede significar, ¿sí? Asociémoslos con esto: integridad, coherencia. Tú ves a una persona y puedes decir que esa persona, yo creo que ese hombre o esa mujer es justo, es justa, ¿sí? Porque es íntegro en su conducta, tiene principios, tiene valores y no los quebranta, no los rompe. Tú puedes ver a una persona que se conduce con integridad y ante circunstancias
no se va a mover milímetros a un lado ni milímetros a otro lado. Sigue la dirección. Tiene coherencia en su vida. Tiene, así como en su mente y sus palabras, en sus acciones, la misma coherencia. No piensa algo y dice otra cosa. No dice algo y piensa algo diferente. ¿Sí? O no piensa y dice algo y después sus acciones dicen otra cosa. Es coherente en todo. ¿Sí? ¿Por qué es importante la palabra justicia? Los abogados entienden muy bien esto y quizás algunos hemos visto esa imagen le llaman la dama de la justicia, una mujer que tiene los ojos vendados, en una mano tiene una espada y en la otra mano tiene una balanza. ¿Sí? Y esa balanza está buscando un equilibrio. ¿Sí? ¿Sí? De ahí sale esto de que la justicia es ciega, ¿no? Pues bueno, hoy vamos a ver cómo era esa justicia de los fariseos y tampoco me voy a meter tanto en eso, ¿no? Porque creo que los que estamos aquí, la mayoría hemos escuchado ya bastante de esto, pero es como darle un enfoque diferente, que podamos entender a qué justicia se está refiriendo la palabra de Dios en este versículo y cómo es que nosotros la podemos aplicar en nuestras vidas y para qué, pues para no quedarnos fuera del reino de los cielos. ¿Sí? Es importante porque, pues si no tenemos una justicia superior y si no entendemos cuál es esa justicia que Dios nos está pidiendo, pues vamos a estar creyendo que vamos adentro del reino de los cielos, que ya estamos dentro o que vamos a terminar en él y podemos llevarnos la sorpresa de que no va a ser así. ¿Okay? Aquí mismo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, vamos a estar mucho en Mateo. ¿Sí? Versículo 33. Hay cantos muy bonitos acerca de este versículo. ¿Sí? La mayoría se lo sabe, aunque no sepa dónde esté ubicado. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El tema que se está tratando anteriormente es el afán, es la ansiedad, todas las cosas que a todos nos preocupan en el día a día. Dinero, el tiempo, cansancio, salud, familia, todo eso que a ti te preocupa, ¿sí? Jesucristo, porque acuérdense, está en rojito, es Jesucristo hablando, y lo que hemos leído hasta ahorita es Jesucristo hablando, ¿sí? Está diciendo, todo eso se va a solucionar y no importa. Pero tienes que hacer esto. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué justicia? La que nos es representada con esa imagen de la dama de la justicia. La justicia que llevaban a cabo los fariseos. No, porque dice que debe de ser superior a la que ellos tenían. Y esa es la que con la ayuda de Dios espero que hoy podamos entender. ¿Sí? Bien, vámonos metiendo en quién eran los fariseos, estos personajes. Sí, están mencionados todo el tiempo en la Biblia y penosamente, incluso cuando alguien actúa ahora hipócritamente, cuando alguien finge, cuando alguien está actuando, cuando alguien da una apariencia, cuando alguien es, pues literal, sorprendido en algo que no es congruente con lo que dice, hay hasta alguien que utiliza esta palabra, fariseo. Es casi como sinónimo, hipócrita. Hipócrita. Sí. Tan mal quedó esta palabra. Cuando ellos en este momento, cuando Jesús estaba hablando con ellos, se jactaban de tantas cosas. Y de hecho vamos a llegar a ese punto en Mateo 23, que es un capítulo completo donde Jesús lo dedica solamente a dirigirse a ellos con el amor más grande que puede tener nuestro Dios, hablándoles con las palabras más fuertes que se pueda imaginar uno, diciéndoselos directamente con un solo propósito, que procedieran al arrepentimiento, porque su corazón estaba durísimo, durísimo. ¿Sí? Seguimos aquí en Mateo, ahora vamos al capítulo 12. ¿Sí?
Ellos aparecen constantemente durante el ministerio del Señor Jesucristo y no precisamente con el mejor ejemplo a seguir, ¿sí? Con preguntas, tentándole, estando en su contra, faltándole al respeto, acusándolo, buscando en qué se puede equivocar para hacerle daño a Jesucristo. Mateo capítulo 12, en el versículo 31. Sí. Voy a leer del 31 hasta el 37 y entendemos lo que estaba pasando. Por tanto os digo, recuerden, es el Señor Jesucristo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Sí? A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce al árbol. Decía yo que Jesucristo les hablaba fuerte. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué está pasando aquí en este contexto? Pues Jesús acaba de hacer milagros, está esto fresco en los evangelios atrás, está interactuando con ellos, ya está esa molestia en ellos, ¿sí? Y es en este contexto en donde Jesús les dice que son una generación de víboras. ¿Por qué? Porque se atrevían a hablar de lo bueno siendo malos. Yo les dije, esto es una vacuna, ¿eh? Y resalta mucho la hipocresía. ¿Se los imaginan? Con sus túnicas sobresalientes, haciendo oraciones muy bonitas en las plazas, la gente admirándolos, y eran malos. Eran malos. Y Jesús se lo está diciendo en su cara. Ustedes son malos. ¿Cómo se atreven a hablar de lo bueno? Son una generación de víboras. Sí. ¿No es la actitud del Señor Jesucristo contra muchos que llegaban con fe y hasta con falta de fe, que decían ayúdame a mi fe? Y al instante salvaba y perdonaba. Pero esto tiene una razón de ser. El corazón estaba muy duro. Muy, muy duro. Su conocimiento de la ley los llevó a endurecer mucho su corazón. No estaban entendiendo lo que estaba pasando. Tenían al Verbo hecho carne delante de ellos y estaban atacándolo. Era muy grande su dureza. Les importaban mucho más otras cosas y en apariencia decían que estaban esperando al Mesías. Bien. Esto es importante porque en este pasaje Jesucristo les está diciendo que le podrían faltar el respeto incluso a Él, pero que tuvieran cuidado de hacerlo en contra del Espíritu Santo, porque entonces iban a ser condenados, no iban a tener parte en el reino de los cielos, iban a quedar fuera. Eso ya no se podía perdonar, ¿sí? Y de una vez aclaro para que no haya falsas ideas y después te quedes con una idea de ¿y yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿Y yo me he atrevido a hacer tal cosa? Recuerden, tenían el conocimiento de la ley, porque en muchos países con culturas diferentes, ¿sí?, la gente toma el nombre de Dios en vano y dice cosas contra Dios.
Y muchas personas que en su vida han tenido acceso a la ley, ¿sí?, a la palabra de Dios, ¿sí?, en ignorancia repiten palabras y cosas que van en contra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero no están conscientes de lo que están haciendo. Esta es la diferencia que hay en la blasfemia, ¿sí? Tú consciente de que es Dios el que está haciendo algo santo, que viene de arriba, que es espiritual, que es por misericordia, que es amor, te atreves a decir que por Belcebú se hace. Dices cosas en contra del Espíritu Santo, dices cosas en contra de Dios, dices cosas en contra de lo que el Espíritu Santo hace. Ese es el pecado contra la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Sí? Otra vacuna, ¿eh? Ten mucho cuidado de lo que dices, nos lo dice al final claramente. Vamos a dar cuenta de cada una de las palabras que nosotros decimos delante de Dios. Pues sí, no nos gustan las vacunas, ¿verdad? Yo creo que a los fariseos menos les estaba gustando que Jesucristo les dijera eso. Bien, tengamos presente que hay un principio, daremos cuentas de nuestras palabras y también tengamos mucho temor de lo que nosotros expresamos a Dios en la persona del Espíritu Santo. Bien, seguimos adelante, Mateo 12, ahora en el versículo 38, ahí adelantito, solo 38 y 39. ¿Sí? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ya les estaba dando un montón de milagros y cosas que estaban en las escrituras, y el mismo Mateo dice que esto lo escribe para que sepan que es él, y ellos están pidiendo señal. Versículo 39, él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esos que eran admirados y reconocidos por el conocimiento de la ley, y todas las cosas que incluso ni estaban en la ley, ya ahora respetaban más y le daban más importancia que la ley, a esos, ¿sí?, Jesucristo les dice: generación mala y adúltera. No hay un montón de casos en la Escritura, en el Evangelio durante el ministerio de Jesucristo, donde al instante el Señor Jesucristo procede a tener misericordia. Y a ellos les dice: generación mala y adúltera. Es una dureza de corazón impresionante la que tiene el fariseo. Muy dura. Es un corazón de piedra. Las palabras del mismo verbo hecho carne, en este tono, en esta fuerza, como se las haya dicho, no tenían efecto en ellos. Un caso muy difícil, ¿eh? Muy difícil. ¿Sí? ¿Por qué dice la Escritura que los publicanos y las rameras van por delante? ¿Sí? Porque están conscientes de su situación. Ellos no podían ver la situación de perdición que tenían. Se sentían justos. Porque su justicia es otra, no la que Dios demanda de nosotros. Bien. Hay algo interesante en Juan capítulo 2, versículo 25. Fíjense. Todos somos conscientes de esto. Juan capítulo 2, versículo 25. Todos somos conscientes de esto, pero parece que a ellos les pasaba de noche. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Sí? ¿Yo qué podré saber de lo que tiene cada uno de los presentes ahorita en su mente? Ni idea. Pero cuando Jesús hablaba, él sabía exactamente lo que cada uno de los hombres que tenían delante de él tenía en su mente. Estaban pensando. ¿En qué estaban sus pensamientos en ese momento? Y lo que les decía era exactamente lo que necesitaban escuchar. Aunque parezca fuerte, ellos necesitaban escuchar eso: generación mala y adúltera. Uno necesitaba decir:
escuchar tus pecados te son perdonados, y ellos necesitaban escuchar generación mala y adúltera. Es un contraste impresionante, ¿eh? Sí. Vamos a ir entendiendo por qué es tan importante que sepamos cuál es la justicia de Dios que nos dice que busquemos primeramente junto con su reino, porque nos podemos quedar fuera de ese reino. Seguimos con Mateo capítulo 15, versículo 5. Mateo capítulo 15, versículo 5 hasta el 9. Es cuando Jesús habla de la contaminación del hombre y que ellos se fijan mucho en el lavamiento de las manos, ¿eh? Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, aquello con que pudiera ayudarte. Es muy común que hoy hijos tienen esa hipocresía. Te mando una imagen que repliqué, a lo mejor de un grupo que me mandaron del Día de las Madres. Con eso ya lo hice y te estoy honrando. Y nunca me acuerdo de mi mamá. Y nunca le llamo. Porque todos lo hacen. Eso es hipocresía. Sí. ¿Tienes un detalle el día de hoy? Sí. ¿Y no son constantes en tu vida con tu mamá? Sí. Y no hablo tanto de los apapachos, los abrazos, el te quiero, el te amo, el estar ahí con ella. Sí. Estar con ella es una de las cosas más valientes. ¿Sabes qué cosa puede ser el mejor regalo para una madre? Que tú como hijo tengas la mejor conducta delante de Dios. Que tú ames a Dios. Si tu mamá es una mujer que ha creído a Dios, yo te puedo asegurar que día tras día ora por ti para que tú le conozcas. Y el día que eso suceda, tenga los años que tenga, brinca de gusto. Solo que su cuerpo ya no se lo pida, no se lo permita, brinca de gusto. Igual que un padre, pero ese es el mejor deseo que podría tener una madre, ¿sí? Que sus hijos conozcan a Dios. Ellos invalidaban los mandamientos de Dios con hacer cosas mucho más pequeñas que no tenían que ver con una intención verdadera del corazón. Vamos a seguir leyendo, voy a llegar hasta el 9. ¿Ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. En su soberbia, en su saber de la Biblia, de las Escrituras, de lo que ellos tenían como la ley, ¿sí? Empezaron a poner normas y mandamientos, que es bien común en todas las religiones. Y luego son más importantes esas que lo mismo que lo más importante que es la palabra de Dios. Y entre las religiones se pelean por esas cosas. No usan velo. No se viste decorosamente. Hay un montón de cosas que la gente ha hecho. No se reúnen los sábados. Y eso, aunque pudieran argumentar un sustento en la Biblia, no es lo esencial. ¿De qué te sirve reunirte todos los días o el día que tú entendiste que en la palabra de Dios es el día que te vas a reunir si ese día Dios no está contigo y tú no estás con Él? No sirve de nada. Ponte una tonelada de velos. Los velos no salvan. Vente cubierta hasta que nada más se te vean una rendija a los ojos. ¿Eso te va a salvar? Si tu corazón y tu mente está corrompida, si tus pensamientos están llenos de perversión, hay cosas más importantes que vienen de adentro. Y ese era el error de los fariseos, ¿sí? Ponían algo externo que terminaba invalidando lo que tenía valor, que es interno. Bien, continuemos. Mateo 23.
híjole, yo creo que sería tema de quién sabe cuántas reuniones solo Mateo 23 para darnos más claridad en el tema, pero pues no va a ser la forma en la que lo vamos a abordar el día de hoy. Mi Biblia, Reina Valera, tiene un título que dice así: Jesús acusa a escribas y fariseos. Un capítulo completo, prácticamente, para acusar a los escribas y a los fariseos. Solo los últimos 3 versículos es un lamento de Jesús sobre Jerusalén. Pero todos los versículos anteriores son un lamento sobre los escribas y los fariseos. Eso es lo que hay ahí. Dios lamentándose por lo que les va a esperar a los escribas y fariseos por la dureza de su corazón. Mateo capítulo 23, voy a leer no completo, voy a hacer énfasis en algunos versículos, ¿sí? Versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cuántas veces ves a Jesucristo grita diciendo esto? ¡Ay! Y aquí, ¡ay de ti, hipócrita! Escriba y fariseo hipócrita. El escriba era el que redactaba la ley, tenía la parte teórica, y el fariseo era en el que se fijaban de cómo iba a ser esa parte práctica. Eran sus funciones en ese momento. Uno te pone la letra y te dice cómo debe de ser, y el otro te pone a su persona y te dice así debe de ser, como yo lo estoy haciendo. Y Jesús se lamenta de ellos. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense qué tan grave es la hipocresía, ¿eh? Resulta que es peor que muchos pecados de la carne, de las listas de pecados que podemos leer en la Biblia, ¿sí? La hipocresía. Porque el borracho sabe que es borracho y los otros lo juzgan. Porque el ratero sabe que es ratero y los otros lo juzgan, ¿sí? Y cualquier pecado que están en esa lista, la gente lo sabe y se les nota y está bien. Pero el hipócrita lo esconde. Y el pecado de la hipocresía es gravísimo. ¿Por qué? Porque no vas a entrar al reino de los cielos si eres un hipócrita y le vas a cerrar la puerta a los demás. No solo no entras tú, sino que se la cierras a otros con tu hipocresía. Ese es el problema de la hipocresía. Y por eso Jesucristo se lamenta de ellos. Y aunque no lo creas, aquí hay un amor impresionante del Señor Jesucristo diciéndoles todo esto porque tenía un objetivo, que vieran su condición para que se arrepintieran de su hipocresía. Y si Dios permite que hablemos estos, para algunos es una vacuna, y el día que estés tentado a ser un hipócrita, te acuerdes de que no debe de ser así, porque vas a cerrar el reino de los cielos a otros y ni tú mismo vas a entrar. Pero también, si alguien está viviendo en hipocresía y está en medio de nosotros, es tu medicina. Arrepiéntete de tu hipocresía. No tengas ese corazón duro de los fariseos. Si escuchas la voz de Dios, no seas duro. Si Él te habla, reconócelo. Dios es así. El Espíritu Santo viene y te dice, te habla, te convence. Es el amor de Dios. Aquí está el amor de Dios. Jesucristo, en Él permanecía el Espíritu. Por eso lo conoció Juan el Bautista. En el que veas que el Espíritu desciende y permanece en Él, Él es. Y por el Espíritu de Dios les estaba hablando para que se dieran cuenta de su hipocresía. Si el Espíritu Santo hoy habla a tu vida y encuentras que eres un hipócrita, es con solo un propósito, para que tú sientes al reino de los cielos y dejes a un lado tu hipocresía. Ay de vosotros, 14,
escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Vamos pasándolo a nuestra época. Hay muchos líderes religiosos que en esta época representarían lo que en esa época eran los escribas y fariseos. Que se ponen esa careta, esa máscara de religiosidad, que incluso son llamados pastores. Después salen hasta las noticias todos sus delitos, porque la gente se harta y los exhiben y los denuncian. A ese grado de hipocresía se llega. Y aquí solo nos mencionan uno. Hacen largas oraciones, ¿sí?, para aprovecharse de las viudas. Llegó a existir, yo lo recuerdo, un departamento sobre abusos religiosos. Ahora con los derechos humanos empiezan a surgir instituciones, asociaciones que protegen ciertos derechos. ¿A qué grado está la maldad en la religiosidad y los que ahora son más que una copia de escribas y fariseos en nuestra época? Que tiene que haber una institución que esté pendiente de los abusos religiosos. ¿A qué grado está la maldad? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y hay gente con Biblia que sabe leerla, que entiende cosas de la Biblia, ¿sí?, y que cuando le habla a otro, lo único que está haciendo es esto: hacerlo 2 veces hijo del infierno. ¿Por qué? Por la hipocresía. La hipocresía es un virus. Te van a imitar. Van a hacer lo mismo que tú. Van a decir, pero no van a hacer. Se van a aprender los versículos. Van a venir y van a cantar. Y van a estar aquí en la alabanza. Y en lugar de que el Espíritu Santo les ministre, solo van a hacer emociones. Y cuando salgan, a hacer 2 veces hijos del infierno al otro, por su ejemplo. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si uno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos. ¿No se sentían los más sabios? Los que más sabían, los que más luz tenían, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por todo, por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Muchas acciones externas, jactándose de diezmar, de ofrendar, ¿sí? ¿Y la justicia? ¿Y la justicia que estamos viendo hoy? ¿Y la misericordia? ¿Y la fe? Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Se jactaban de años de sabiduría. Ocupa un vaso y nunca lo laves por dentro y solo límpialo por fuera durante años y come ahí. Eso eran. Y no lo veían, porque su corazón estaba duro. Fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La gente que va a esos lugares que hacen la necropsia, que trabajan con muertos, puede ser que incluso de los que estemos aquí, algunos ni siquiera pudiéramos estar ahí, porque no soportas esa circunstancia. Hay gente cuando se tiene que hacer una exhumación, mejor se retira. Eso está putrefacto. Puedes hasta pescar una infección, enfermarte. Hay un protocolo para hacer esas cosas. Sí, eso eran ellos. Pero por fuera se veían muy bien. Así, también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, otra vez esa palabra, justicia, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, falsos, impíos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Entraban hasta en contradicciones, pero no se podían ver. O sea, ellos no podían alcanzar a ver eso. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esa dureza que tenían los escribas y fariseos los ponía en una condición tan inalcanzable. Sí, yo me acerco con gente que sabe que está mal y lo primero que te dicen, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Quiero que mi vida cambie. Pero una persona que está confiando en lo que hace, en esa época y en esta, porque va a un grupo religioso, porque lee la Biblia, porque diezma, porque ofrenda, sin tener a Cristo en su vida y sin ser justo de la justicia que estamos hablando, difícil. ¿Cómo van a escapar de la condenación del infierno si cuando tú les quieres hablar del arrepentimiento creen que no es para ellos? Como el fariseo, creen que es para el publicano, sí, pero no para ellos. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto se cumplió, en el libro de los Hechos se ve claramente. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta que la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Es una conducción muy difícil la del fariseo y la del escriba. Toda esa gente que tú has conocido, que dice, yo soy de cuna evangélica, y que su vida no es congruente, y que su vida está llena de pecado, y que Dios no brilla en ellos, y que no ves rectitud, coherencia, justicia, que tú no ves eso, son estas personas. Y si uno de nosotros está en esta condición, somos esas personas. Y nosotros necesitamos arrepentimiento igual que cualquier pecador. Igual que cualquiera. ¿Sí? Y esto es el amor de Dios para la humanidad. Y esto es el amor de Dios para unas personas en específico que caminan en hipocresía. Es muy fuerte, este hay, ¿sí? Pero también es muy grande la misericordia de Dios al decírselos directamente y dejárnoslo a nosotros como antecedente para que tengamos cuidado de esto, ¿sí? Tengamos cuidado de no cerrarle la puerta al reino de los cielos a nadie con nuestra conducta. Regresemos a Mateo 16, atrasito, Mateo 16, versículo 12.
Es una instrucción de Jesucristo, y nos la vamos a aplicar ahorita. Está hablando con los discípulos, Mateo 16, versículo 12. Están hablando hay una confusión ahí, los discípulos no entendían cuando les dice algo el Señor Jesucristo y después ellos logran entender. Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Les cae el 20 a los discípulos y dicen, ok, ya entendí. No me está hablando del pan, no me está hablando de la levadura, me está diciendo que me cuide de la hipocresía, que me cuide de la doctrina que tienen los escribas y los fariseos, que no sea como ellos. ¿Sí? Entonces entendieron, pero ¿qué les había dicho Jesús antes? Pues que se guardaran de la levadura de los fariseos. Versículo 6, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y Jesús te dice hoy a ti, guárdate, ten cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que es, ¿sí?, la hipocresía. Que hagas las cosas fingidamente. Bien. Pasemos al libro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. El apóstol Pablo hablando, el libro de Romanos que hay gente que lo estudió toda su vida y se murió, y cuando murió dijo, apenas lo iba entendiendo. ¿Sí? Y que resume un montón de cosas de la Escritura por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 2, versículo 17. Y voy a leer desde el 17 hasta el 24. He aquí tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los doctos, maestro de niños, que tienes en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La gente que conoce la palabra de Dios, pasando esto a nuestra época, ¿sí?, hace que los demás que no la conocen blasfemen contra el nombre de Dios porque no somos congruentes. ¿Tú que dices que hay que orar, no oras? ¿Tú que dices que aquí está la sabiduría en la palabra de Dios, no la lees? ¿Tú que dices que Dios tuvo misericordia contigo y que debes de hacer misericordia, no la haces? Tenemos que guardarnos de la hipocresía. Guardémonos de la levadura de los fariseos. Esto es algo para meditar y para llevarnos, porque cada uno de nosotros puede encontrar cosas en donde no está siendo lo suficientemente congruente y Dios te está hablando. En esa parte que tú necesitas en tu vida corregir, arrepentirte, cambiar de mente, de corazón, no endurezcas tu corazón. Deja que Dios te hable, entrégaselo a Dios, confía en Él y que Él te va a ayudar. En serio, qué difícil la tenía un fariseo para salvarse, ¿verdad? Y qué difícil la tiene un religioso en esta época. Dígase evangélico, vaya a la congregación que quiera, ¿sí?, si su vida está llena de hipocresía. Porque su confianza está donde no tiene que estar. Están tan lejos de Dios como hemos leído, ¿sí? Y tenemos ejemplos de algunos fariseos en la Biblia y sus actitudes. Vamos a ver a uno, Simón el fariseo, ¿sí? Lucas capítulo 7.
en Lucas capítulo 7. Siempre viendo diferente a los demás y sintiéndose más que otros. Lucas capítulo 7, desde el versículo 36. Sí. Jesús en el lugar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él respondió: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ven paz. Qué contraste, ¿verdad? Es muy difícil que un fariseo, que un religioso que cree que está en el camino de Dios, reconozca que no lo está. Es muy, muy, muy difícil. Es más fácil que siga ese camino y que siga haciendo las cosas tal cual por la dureza de su corazón. Tenemos a otro, Juan capítulo 3. En el libro de Juan, muy mencionado también. Juan capítulo 3, desde el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Diferencia entre carne y espíritu. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel
¿Y no sabes esto? Lo que sabían, lo sabían en la carne, no en el espíritu. Y esa es la gran diferencia. Sí. Esa es la gran diferencia. Puedes hacer infinidad de cosas en la carne, pero no estarlas haciendo en el espíritu. Puedes hacer muchísimas cosas en la carne, muchísimas. ¿Sí? Vamos a ver un último fariseo y ya casi estamos por terminar. En el libro de los Hechos, ¿sí? Capítulo 22, versículo 3, es Pablo. ¿Sí? Pablo se está defendiendo, empieza a contar su testimonio, cómo fue que él se convirtió. Hechos capítulo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Soy como ustedes, les está diciendo. Versículo 4. Vámonos hasta el 6, porque está contando su experiencia con el Señor Jesucristo. Voy a leer del 6 al 10. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesucristo de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que te está ordenado que hagas. Diferencia entre fariseos. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré? Eso es lo que debería de preguntarse cualquier persona que se ha encontrado en hipocresía. ¿Qué hago? Le da una instrucción: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y esa conversión de Pablo tuvo un efecto impresionante, a diferencia de los fariseos que estábamos viendo. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, Pablo hablando, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Alguien se tenía que jactar? Pablo más. ¿Y cómo era como fariseo? Irreprensible. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué hizo este fariseo? Todo lo que tenía y lo que confiaba, lo tenía por basura. ¿Para qué? Para tener el conocimiento de Cristo, para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia
que era la que tenían los fariseos, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, y la justicia que es de Dios por la fe. Aquí está la diferencia de la justicia, y aquí está la razón por que leímos esto. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. La justicia de los fariseos es la justicia de los hombres. ¿Sí? Es su propia justicia. No es la justicia de Dios. No es la justicia del reino de Dios. No es la justicia de la fe en Cristo. No es la justicia interior. No es la justicia que viene de arriba, que Dios te da, como todos los dones que Dios te da. Es justicia propia. ¿Sí? La justicia verdadera, la que es superior a los escribas y fariseos, viene de arriba. No importa si eres irreprensible en muchas cosas. Si tu justicia no viene de adentro, no es porque naciste de nuevo, no es porque el Espíritu Santo te guía a hacer las cosas, ¿sí? Estás engañado. Dios pone el Espíritu Santo para que tú seas enseñado, seas guiado, no te pierdas, llegues al final, te consuele y muchas cosas más, pero también para que no te engañes. El Espíritu Santo te va a hablar cuando hay un error en ti, para que no te engañes. El Espíritu Santo va a cambiar primero tu mente y tu corazón. No te va a cambiar todo lo de afuera. Si tú estás queriendo buscar a Cristo, si tú estás queriendo conocer a Cristo, si tú ya sabías de la Escritura, pero tú estás haciendo las cosas al revés y estás en tu justicia propia, no vas a poder. Hoy le pones un remiendo a tu vida, mañana le pones otro y la próxima semana le pones otro, y así se te va a ir la vida, como se le fue la vida a los fariseos y a los escribas. Y no vas a poder, porque esa es tu justicia propia. Esa no es de Dios. La justicia que supera la de los escribas y fariseos es la justicia que viene de arriba. Es la justicia que Dios te da. Es la justicia que va a darte un cambio de mente, un cambio de corazón, y entonces sí, van a pasar muchas cosas afuera, pero la intención va a ser la correcta. Ya no va a haber fingimiento, ya no va a haber hipocresía, ya no va a ser falso, ahora será verdad, porque es el Espíritu Santo el que te guía. Esa justicia es por gracia. Esa justicia no te la puedes ganar de ninguna manera. Esa justicia, por más que te esfuerces, nunca le vas a llegar. Ese estándar es de Dios y Él es el que te lo da. Es la justicia que viene de Dios y no del hombre. Esa es a la justicia que se refiere aquí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando lo busques, guárdate de hacerlo hipócritamente y no hacerlo como los fariseos. Guárdate de no tener una justicia como los hombres, ¿sí? Porque sabes que vas a tener un juicio muy severo porque no entras tú ni entran los que están contigo. Guárdate de que solo sea exterior, que solo sea por fuera, que sea con fingimiento, que sea hipócritamente, que tu corazón esté lejos de Dios, como es con los fariseos. Si no te guardas, no vas a entrar tú, y de los que están contigo tampoco van a entrar. Si yo no me guardo, yo no voy a entrar, y todos los que están conmigo no van a entrar. Es para todos nosotros. Busquemos la justicia de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busquemos esa justicia que surge del interior, que viene de nuestro Dios, que nos da ese cambio de mentalidad, ese cambio de corazón, esa que inicia en el interior, esa que no vamos a lograr con nuestras fuerzas, esa que tenemos que ir con Dios para que nos la dé. Busquémosla, ¿sí? Y todo lo demás nos será añadido. De lo demás ya ni hablamos. Esto es lo primero. Lo que esté en tu mente, que creas que es una necesidad para ti, que es importante, que es valioso, ahorita basura. Primero el reino de Dios, busca que Dios gobierne en tu vida, que el Rey de Reyes y Señor de Señores esté gobernando, te esté dirigiendo, te diga qué hacer.
Busca no tener la actitud del fariseo, sino la del publicano, la de Mateo. Busca la de Pablo. Ten todo por basura. Busca que Dios produzca ese milagro en ti. Por las fuerzas de ninguno se puede. Pablo era irreprensible y no pudo. ¿Qué tan duro era Pablo también? Lo dice en su testimonio que está narrando. Sí. Pero Jesucristo vino a él. Jesucristo vino a él. Es ahí, en Jesús, como siempre, es ahí en la cruz. Es en creerle a él. Es en la fe en él. Sí. Solo en él, en nadie más. La fe en el Señor Jesucristo va a producir esta justicia en ti superior y en mí. Amén. Amén. Damos gracias. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que pues siga estando en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos lleve a meditar, que pongas en tu soberanía circunstancias, Señor, que nos dejen ver pues todas esas cosas en las que pudiéramos estarnos engañando, para proceder, Señor, a ese arrepentimiento, confiar en ti, Señor, y que entonces sí podamos ser transformados, Señor, que sea genuino, Señor, que sea de la manera más honesta, en gratitud a ti, Señor. Que no nos propongamos en nuestro corazón hacer y hacer y hacer cosas si no son producto de un corazón que tú has transformado, de una mente que tú has cambiado, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Acompáñanos, Padre, en todas las actividades que hagamos en este día, Señor. Que a pesar del festejo y la conmemoración de hoy, Señor, pues no se diluya tu palabra, Señor, y la podamos seguir teniendo presente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchas gracias y pues ahora tenemos algunas cositas que hacer. Vamos a ir preparando. Estén relajados, mediten, platiquen en lo que pues preparamos todo para lo que va a ser la convivencia que vamos a tener aquí abajo. ¿Sí? Gracias por su atención, gracias por acompañarnos.